Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes de nuevo Alejandro Ayala. Yo hago parte del equipo de Data UX y hoy vamos a hablar sobre la acción de importar datos a AppJit. Yo considero esta acción de importar datos como una acción muy versátil y muy útil. En internet y en YouTube no se consigue mucha información de esta acción, no sé por qué, pero intuyo yo es porque hay muchos problemas o tiene muchas dificultades para poder realizarla bien, o sea, que nosotros podamos realmente subir un archivo con muchos datos y que estos los pueda leer AppJit. Entonces, en este video les voy a mostrar muchos errores y cómo solucionar cada uno de estos errores. ¿Para qué? Para que todos utilicemos esta acción. Vuelvo les digo, es muy útil, es supremamente útil y nos va a ahorrar un montón de tiempo. Así que los invito a que se queden en este video hasta el final. Van a aprender mucho y van a tener una herramienta muy poderosa para subir datos o miles de datos en segundos. ¿Para qué sirve? Sirve pues realmente para agregar miles de registros en segundos. Se puede desde uno, pero pues la idea es que hagan esto cuando tengan 50, 100, 200 datos, 1000 datos, 10.000 datos y lo puedan hacer en segundos, que la verdad es muy rápido. Actualizar uno o más registros también. Esto vamos a hacer un ejemplo aquí en el video de cómo se puede actualizar 50 registros, 100 registros de manera muy ágil. Y también se puede agregar y o actualizar uno o más registros. O sea, puedo subir información a la aplicación y también puedo actualizarlos en el mismo momento. Es algo, por eso les digo, muy versátil, muy útil y que nos va a ayudar o nos va a ahorrar más bien mucho tiempo. Consideraciones de importar un CSV. El CSV es el archivito con el que nosotros vamos a subir la información. Solo funciona en navegador de escritorio, no hay forma que funcione en una tablet o que funcione en un celular, no funciona en iOS, no funciona en Android, solo para cuando está uno en un computador de escritorio o en una laptop es cuando funciona esto. La tabla debe permitir agregar y modificar los datos, ya vamos a ver esto también. El archivo CSV debe tener encabezados y coincidir con campos. También se los voy a enseñar qué es lo que tiene que pasar para que todo funcione bien. Y el límite de la importación son 4 minutos. ¿Qué pasa? Que si ustedes tienen un archivo que se les está demorando 10 minutos, pues lo que deberían era dividirlo en 3 para que ese archivo, sí, que no se demore más de 4 minutos y que sean por ahí 3 minutos cada uno y ustedes pueden lograr subir la información. En estos casos me imagino yo, a mí no me ha pasado, pero si tienen un archivo de 4 minutos o es que tienen muchísimas filas o que esas filas tienen muchísimas fórmulas o ecuaciones, llamémoslo así, bueno, que tienen muchas cosas por qué hacer la aplicación para que se demore tanto. Ya lo vamos a ver también aquí en el video, así que les repito, quédense hasta el final para que sean unos expertos importando datos desde sus computadores a aplicaciones de AppJit. Bueno, ya estamos aquí en la plataforma de AppJit. Les voy a enseñar qué tengo yo en esta aplicación que se llama importar data, para que me entiendan. Tengo dos tablas, es una que se llama TA gremios y una que se llama TA tipo de servicio. En la TA tipo de servicios es donde yo voy a hacer las acciones que vamos a utilizar en este video. Aquí tengo que hacerles una aclaración. Esta aplicación aloja los datos en una nube o en la nube de Google Cloud. Es decir, está acá. No está en Google Sheet. A mí no me gusta trabajar con Google Sheet por muchísimas cosas que no vamos a mencionar en este video. Lo que quiero que ustedes sepan es que esta es la tabla que en este momento no tiene datos. Se llama TA tipo de servicio y tiene estas columnas que más adelante vamos a mirarlas. Todas estas columnas. ¿Sí? Más adelante vamos a mirarla. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que ustedes vean que el ejercicio que vamos a hacer en este video es coger una data que está en mi computador, la vamos a subir a AppJit, pero ese AppJit tiene su base de datos en MySQL que está alojado en Google Cloud. Eso es una pequeña aclaración. Si alguien trabaja con MySQL y quiere subir datos de manera muy rápida y de manera eficiente, pues podría utilizar AppJit para hacer eso. Le tocaría hacer un par de cosas adicionales, pues conectar AppJit y MySQL, pero pues digamos que a mí me gusta trabajar así. Vamos a hacerlo primero y es que vamos a hacer la acción. Cuando yo hago esta acción me va a salir un error. Este video se va a tratar así.
Hago algo, error, solucionamos. Hago algo, error, solucionamos. ¿Por qué? Porque hay muchos errores que se pueden presentar y lo que yo quiero es que ustedes vean cómo resolver esos errores o por qué suceden esos errores. Cuando ustedes sepan por qué suceden esos errores, pues simplemente ya saben qué tienen que hacer. Para crear la acción de importar los datos, simplemente venimos aquí a el menú izquierdo de AppSheet, donde está como el rayito Actions, y aquí aparecen nuestras dos tablas. Esta la vamos a ocultar y que quede TA tipo de servicio. Puedo darle aquí a agregar acción, crear una nueva acción, le vamos a poner importar. Ya escogimos la tabla y nuestra acción se llama app import un CSV file for this view. Esta acción no es de nivel de fila y esto, bueno, ahorita lo vemos, pero digamos que esto es importante. Vamos a ir aquí a Primary, el display, vamos a ponerle, bueno, vamos a dejarlo así, no importa, porque aquí nos va a salir un error. Le vamos a dar Save. ¿Qué pasó? La acción no se me creó. ¿Por qué no se me creó? Entonces aquí vamos a mirar aquí que aquí hay como una advertencia y dice The data action importar is not permitted because the tabla TA tipo de servicio does not allow add action. ¿Qué quiere decir? Que mi tabla no tiene permitido agregar acciones. ¿Por qué no tiene permitido agregar acciones? Porque la configuración de mi tabla, si yo vengo aquí a data, señalo la TA tipo de servicio y me vengo acá a Table Settings, van a ver que solamente estaba permitido leer. ¿Y qué fue lo que nos dijeron de la acción importar datos? Que tenía que agregar y tenía que tener permitido modificar. Vamos a dejar los tres, aunque bueno, no vamos a utilizar el delete, pero esto es lo importante. Antes de crear la acción, ustedes tienen que tener en su configuración de tu tabla permitido modificar y adicionar. Vamos a darle done, le vamos a dar save y vamos a volver a hacer la acción, pero esta vez de una forma pues correcta. O bueno, la vez pasada la hicimos de una forma correcta, pero pues no nos permitió porque estaba mal la configuración. Venimos otra vez aquí a acción. Vamos a repetir el proceso de antes. Vamos a darle aquí agregar acción, crear una nueva acción, importar, y ahora sí vamos a escoger que sea importar un CSV y vamos a dejar la configuración regional la vamos a dejar como inglés Estados Unidos. Aquí, antes de terminar de crear la acción, quiero decirles que si no saben qué es la configuración regional del archivo, digamos que esto es uno de los problemas principales o de los errores principales que se cometen. Entonces, yo hice un video, el video pasado, de exportar datos, donde fui muy claro y digamos me enfoqué mucho en la configuración regional del archivo. Entonces, los invito aquí por acá arriba debe estar apareciendo, pues digamos el link para que vayan a ese video y entiendan qué es la configuración regional del archivo. Los invito a que lo vean. Si no lo han visto, pues digamos que van a tener, digamos aquí como unos huecos conceptuales y no van a poder entender lo que sigue de este video. Entonces, los invito, acá arriba debe estar apareciendo el anterior video que es de exportar datos de AppSheet y que hablamos muy detenidamente de la configuración regional del archivo. Listo. Entonces por el momento lo vamos a dejar en inglés Estados Unidos. La posición me gusta es primary. En display le vamos a poner aquí nombre importar, aunque ya se lo puse cuando creamos la acción. Y aquí en el icono le vamos a poner app, que es como subiendo desde un computador. Vamos a dar guardar y ahora sí nos está permitiendo crear nuestra acción. Venimos aquí a nuestra aplicación. Al lado derecho de la pantalla vemos TA tipo de servicio y nos aparece el botón de importar. ¿Qué vamos a importar? Pues venimos acá. La idea es importar varios datos, por lo menos unos 30, unos 50, y estos son los datos que yo voy a importar. Como pueden ver, pues ¿cómo los llamaremos? Pues son dos columnas y las dos son de texto. No es más, sino que son como 60 datos. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a venir aquí vamos a copiar esta tabla, la primera, vamos a darle control C y lo vamos a copiar en Excel. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crear nuestro archivo CSV en Excel. Vamos acá y abrimos y vamos a copiarla aquí desde bueno, vamos a agrandar esto un poquito. Entonces, consejos que les doy para cuando estén ustedes manipulando datos. Aquí hay unas celdas que están combinadas, entonces vamos a eliminarlas. Listo, entonces ¿qué tengo yo? Yo tengo aquí dos columnas
con una formación de 74 registros, 74 filas, eso es lo que yo tengo. Ya están limpiecitas, de hecho no tengo celdas combinadas por ahí. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a intentar, y escúchenme bien, voy a intentar subir este archivo a AppCheat. ¿Por qué? Pues digo intentar porque me van a aparecer muchísimos errores antes de lograrlo. Pero pues vuelvo y les digo, de eso se trata este video, de solucionar errores. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir aquí a archivo. Recuerden que yo necesito hacer es un archivo CSV. ¿Cómo hago ese archivo? Vengo aquí a guardar como, lo voy a guardar en download y lo voy a llamar libro 1. Y acá tengan mucha atención, es que me va a aparecer en tipo, me van a aparecer un montón de opciones. ¿Cuál es el que yo voy a usar? Voy a usar este CSV delimitado por comas. Venimos aquí a guardar y ya se me guardó mi archivo delimitado por comas. ¿Cómo puedo ver yo realmente cómo es un archivo delimitado por comas? Pues vengo a la carpeta, le doy clic derecho y siempre yo tengo este programa que se llama Visual Studio Code, que es el que se ve acá, y así es como se ve el archivo realmente CSV. Ahora, ¿qué es un archivo CSV? Eso lo dije en el video pasado, por eso les digo y los invito a que se vayan a ver ese video. ¿Qué es lo importante aquí? Que el delimitador de este archivo es el punto y coma, como lo pueden ver acá, punto y coma, punto y coma. Por aquí hay más punto y coma. ¿Sí? Hay dos columnas y cómo se delimitan, punto y coma. Ahora ustedes van a ver que aquí hay un montón de como signos de interrogación en un rombo. ¿Será un rombo? Bueno, en un cuadradito girado. Y esto también lo vamos a solucionar. Pero ahora lo vamos a enfocar es qué pasa si yo subo este archivo CSV a AppCheat. Entonces venimos acá, vamos a darle a cerrar esto. Minimizar esto, volvemos, minimizar esto. Volvemos a la acción y aquí en la acción me va a decir que vamos a agregarlo y cómo se llama el libro 1. Les interrumpo la reproducción de este video para aclararles algo. Yo subo estos videos es porque me gusta enseñar. Cuando yo enseño, yo aprendo, y adicional a eso es para que ustedes vean las habilidades y las capacidades que yo tengo en la creación de aplicaciones. Así que si ustedes necesitan una aplicación, si necesitan una asesoría o si necesitan una capacitación, con mucho gusto ahí está el código QR para que me contacten y hablemos vía WhatsApp. Si no necesitan nada de eso, pues con un simple like me pueden ayudar, o con un comentario en la caja de comentarios también se los agradezco, o también que se le hagan caso al busito, que se suscriban al canal. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuamos con el video. Abrir y miren, aquí ya tengo el primer error. ¿Qué me está diciendo? Que este ID tipo de servicio no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Pues porque simplemente el archivo que yo creé no tiene encabezados. ¿Sí? No hay encabezados. ¿Qué va a encontrar si yo no le dije a mi archivo, mire, esta columna se llama así? La primera fila del archivo CSV tiene que ser los encabezados y no está. Entonces vamos a hacerlo. Antes de eso, yo quiero que ustedes vean estos encabezados que tengo en MySQL, en el Google Cloud de Google. Digamos que son los mismos que encuentro yo aquí en Data y en mi tabla de AppCheat. Entonces, o yo puedo copiar estos o yo puedo copiar estos a mi archivo CSV. Son exactamente los mismos. Lo que quiero que ustedes entiendan aquí es que el archivo CSV, AppCheat y la base de datos tienen que tener el mismo encabezado. Así es como que se conectan, como que hablan el mismo idioma. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este, control C, este, control C y este, control C. Venimos aquí a nuestro Excel, vamos a ingresar una fila, listo, ahí vamos a agregar una columna, bueno, vamos a ponerlo acá. Entonces control B, vamos a poner aquí que es el ID tipo de servicio, este es control B, el TXT tipo de servicio, y este es el TXT código. Entonces miren, en este momento yo ya tengo unos encabezados. ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo mismo, archivo, guardar como, en download, vamos a guardar esto como un libro 2 y ya ven que el tipo de archivo que va a crear es un CSV delimitado por comas. Guardar, listo. Entonces minimizamos acá, venimos a AppCheat, vamos a darle cancelar y volvemos a intentar subir el archivo porque en esta ocasión tampoco me va a dejar. Entonces, ¿qué pasó acá? Este es el error que a mí me gustaría que ustedes vieran, y aquí lo importante es que está diciéndome que el SV
file locate, o sea, la configuración regional del archivo no es la correcta. ¿Por qué? Ya les explico por qué. Venimos ahora aquí a Excel. ¿Qué pasa? Excel tiene una configuración regional y la acción de AppSheet tiene otra configuración regional. O sea, no están haciendo match, no son las mismas y genera ese error. Ahora, ¿yo cómo puedo cambiar la configuración regional del Excel? Pues ya les digo cómo se puede hacer. Hay tres formas. Bueno, hay dos formas. Voy a decirles cómo se encuentra la configuración regional del Excel. ¿Por qué? El Excel, digamos que actúa es dependiendo de la configuración regional que tiene mi computador. O sea, no es, digamos, no lo puede hacer él solito, Excel, sino tiene que depender de la configuración regional del computador. ¿Cómo hago esto? Entonces me vengo aquí a inicio, me vengo a configuración, me vengo aquí donde dice hora e idioma y donde dice región e idioma está acá, formato regional, español Colombia. Y yo como tengo mi acción vengo aquí a la plataforma de AppSheet en acción y mi acción está inglés Estados Unidos, o sea, está diferente. ¿Qué quiere decir ese diferente? Ese diferente quiere decir que los archivos CSV con la configuración regional de Estados Unidos en inglés es con una coma, y como yo les mostré el archivo que yo tengo, lo tengo delimitados por punto y coma. Esa es la diferencia, o sea, por eso es que no hay, digamos, un match, no hay una congruencia, no se está, digamos, no están hablando el mismo idioma, literalmente no están hablando el mismo idioma, ¿listo? Yo podría cambiar este español Colombia a inglés Estados Unidos. No lo voy a hacer aquí porque para que esto surja efecto tengo que reiniciar el computador y tengo que parar el video, y pues para mí es muy engorroso eso. Digamos, esto es una forma de cambiarlo para que coincida con la configuración regional de la acción. No lo vamos a hacer así. Vamos a mirar otra forma de cambiar el punto y coma en el computador. ¿Cómo es? Vengo aquí a inicio, escribo panel de control, aquí a panel del control, y en panel del control me vengo aquí a región. Como pueden ver, tengo formato español Colombia, aquí pueden aparecer los demás. Lo que yo quiero es venir aquí a configuración adicional y acá donde dice delimitador de listas, aquí donde dice delimitador de listas, pues yo le puedo poner el punto y coma o la coma. En este caso yo necesitaría la coma, ¿cierto? Le daría aplicar, le daría aceptar y tendría que reiniciar el computador para que los cambios surtan efecto. Entonces ya conocen dos formas, una por la configuración, otra por acá por panel de control y región, para cambiar, digamos, cómo es que Excel va a crear, los archivos CSV. ¿Con qué delimitador? Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer, digamos, la fácil, y es que vamos a poner aquí Colombia. Está Colombia, español, Colombia. Vamos a dar save. Y en este caso ya me debe permitir subir el archivo CSV delimitados por punto y coma a AppSheet. Venimos acá y subimos, vamos a darle importar y vamos a darle libro. Nosotros ya lo guardamos. Ah, no, sí, pues es el mismo. Libro 2, abrir. Y ahora, ¿qué pasó? Sale otro error. ¿Cuál es ese error? Que me está diciendo que este ID no está y que está como un tipo texto. Entonces esto ya es una configuración de la tabla que yo estoy creando, o bueno, que yo creé, que se llama TA tipo de servicio. Entonces venimos aquí a data, vamos a ocultar esto un segundo. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que esto, que ID tipo de servicio es tipo texto, que es la llave, y que adicional requiere, este campo requiere. ¿Qué pasa? Mi archivo, como pueden ver ustedes acá, mi archivo está vacío. Está totalmente vacío, o sea, me está pidiendo datos. ¿Yo qué podría hacer? Yo podría poner aquí 1, 2, bueno, podría poner IDs, pero pues para eso está la tecnología. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar aquí esto. Vamos a borrarlo, venimos a la acción y aquí en la acción le va a decir AppSheet. Si usted en la columna ID tipo de servicio no encuentra nada, pues créelo, haga usted las cosas. Entonces, ¿cómo se crea? Pues como siempre se crean los IDs en AppSheet, que es unique, listo, save. Entonces este error ya es de configuración de la tabla. Le estoy diciendo, mire, este necesitaba un valor, requería un valor, yo no se lo estaba ofreciendo, no se lo estaba dando en mi archivo, o las demás columnas también pues no eran requeridas. Venimos acá, ahora sí ya le guardamos los cambios. Vamos a ver qué pasa en este caso. Vamos a darle importar datos,
el libro 2 y abrir. Entonces mire lo que ha pasado. Ya resolvimos varios problemas y subimos a la tabla TEA tipo de servicios con una configuración regional de español Colombia, 74 registros y duró un segundo. Esto es muy bueno. Esto es lo que me gusta a mí, porque subí 74 registros y los registros eran largos. Porque, a ver, yo se los muestro. Miren los registros, es un montón de texto. Se los pongo más grande. Es un montón de texto y digamos usted ponerse a digitar cada uno de estos, pues no es eficiente. Para eso está esta acción. Listo. Ok, venimos aquí a nuestra, pues aquí ya aparecen en nuestra tabla o en nuestra aplicación más bien, y si yo me vengo a la base de datos y la consulto, pues me va a aparecer, digamos, los registros, y aquí ya me aparecen 74 registros en este lado. ¿Qué pasa? Que como pueden ver aquí hay unos problemitas, como unos, esos se llaman unos caracteres que no han sido, digamos, no han sido leídos por el archivo CSV que yo creé. Ya les voy a enseñar cómo se soluciona eso. Por ahora vamos a borrar esta información y vamos a dejar otra de la tabla limpia. Vamos a crear un archivito en Excel, pero que sí me reconozca, digamos, las tildes y las señas, bueno, los caracteres especiales. Quiero que ustedes vean algo. Estos encabezados tienen que ser exactamente igual a como aparecen en el AppSheet, pero no tienen que estar ordenados. Como pueden ver, la columna ID tipo yo la creé de últimas, el TXT es código de primeras y aún así los leyó AppSheet. O sea, las columnas no tienen que estar ordenadas, pero sí tienen que coincidir y sí tienen que aparecer el encabezado. Y adicional, si esta columna tiene una configuración especial en AppSheet, pues simplemente esa columna pues tiene que cumplir con esa configuración. O sea, o tener los ID en este caso o que AppSheet los cree. ¿Listo? ¿Para qué? Para cumplir que se requiere un ID. Venimos acá, entonces vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a resolver el problema de los caracteres especiales. Venimos en archivo, guardar como, y venimos aquí a download y vamos a ponerlo libro 3. Esta vez no vamos a utilizar el CSV delimitador por coma, sino vamos a utilizar el CSV UTF-8. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo? Porque este tipo de archivo sí reconoce los caracteres especiales como las tildes, los acentos se llaman en otros países, yo aquí en Colombia los llamo tildes, las señas, y digamos si hay digamos un elevado al cuadrado, un elevado lo que sea, entonces estos caracteres especiales sí los reconoce. Entonces vamos a guardar, venimos otra vez a nuestra carpeta donde se está alojando, es el libro 3, clic derecho, abrir con Visual Studio Code, y miren que ya los caracteres especiales, que son las tildes, por aquí había, bueno, no importa. Mire, aquí había uno que tiene como los dos punticos encima de la U, ya los reconoce. O sea, cuando yo suba este archivo a AppSheet, pues ya los va a reconocer. ¿Por qué? Simplemente por cambiar el tipo de archivo. Esto de guardar este archivo con este tipo de CSV-UTF no aparece en los Excel antiguos. No aparece en los Excel antiguos. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que, si hay una persona que no tenga en los últimos Excel o los Excel más recientes, las versiones de Excel más recientes, ¿qué tienen que hacer? Pues ya les voy a enseñar. Vamos a copiar esto. La solución es usar Google Sheet. Digamos, Excel es una excelente herramienta, pero pues digamos, si no tenemos las últimas versiones, pues entonces nos toca utilizar Google Sheet. Vamos a abrir aquí Google Sheet. Vamos a pegar esto acá. Listo, ya nos quedó la tablita ordenada. Vamos a nombrar esto como libro 4. Y vamos a... ¿Cómo hago yo un archivo CSV en Google Sheet? Entonces venimos aquí, archivo, descargar, y sale valores separados por comas. Hoy, escuchen bien lo que estoy diciendo, valores separados por coma, CSV, y ya me lo bajó, quedó aquí en la carpeta, se llama libro 4, hoja 1. Ahora, vamos a abrirlo, venimos aquí a Visual Studio Code, y ¿qué están viendo ustedes? Que solamente por trabajar en Google Sheet ya nos aparecen los caracteres especiales. Pero ¿qué pasa? Que la coma, mucho que el delimitador no es punto y coma. O sea que si yo subo este archivo a mi acción actual, pues no la va a reconocer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y es que es la recomendación que yo les hago, es que ustedes tengan configuradas sus acciones como inglés Estados Unidos y que siempre trabajen en Google Sheet. Esa es, digamos, todo lo que tienen que hacer. No trabajen en Excel, porque en Excel pues
Ya saben que tienen que configurar todo el computador de la configuración regional. Si no lo quieren hacer, pues simplemente vayan a Google Sheet y las acciones las ponen como inglés Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Google Sheet, entiendo yo, trabaja como inglés Estados Unidos siempre. Entonces venimos aquí a importar data, mi acción, al apartado de actions y acá volvemos a inglés. Inglés United States. Save y listo. Digamos que solo a modo de ejemplo vamos a subir la información para que ustedes vean que todo va a fluir. Libro 4, hoja 1, abrir y se subió la información, pero esta vez, bueno, los mismos, miren, aquí ya nos dice que estamos trabajando en inglés Estados Unidos y que ya todos los caracteres especiales, miren, por lo menos aquí hay una tilde con un acento, con una A y ya se ve que se... De hecho, esta es la forma correcta de trabajar. O sea, Google Sheet, ¿qué hace? Trabaja con inglés Estados Unidos, trabaja con el delimitador. Esto es una redundancia lo que va a decir, pero trabaja con el delimitador de coma y trabaja con el archivo CSV UTF. O sea, no van a tener problemas con los caracteres especiales. ¿Listo? Venimos aquí a... Aquí ya me va a aparecer bien. ¿Listo? No me va a aparecer con ningún problema de caracteres especiales. Vamos a borrar esto. Ah, no, mentira, no lo vamos a borrar. Un segundo. ¿Qué pasa aquí? Que yo tengo mi columna ref gremio vacía, que tengo mi columna ref usuario creador vacía y mi columna dt fecha de alta vacía. Yo quiero que mi base de datos esté completa. O sea, tengo que venir aquí a Google Sheet y completar esas columnas. Pues ya lo vamos a ver, en algunas sí, en algunas no, dependiendo de qué, dependiendo de la configuración que yo tenga en cada una de mis columnas en la tabla que yo voy a subir los datos. Eso es lo que vamos a hacer. Venimos acá y vamos a data y vamos a poner o vamos a hablar de esta columna que se llama ref gremio. ¿Qué pasa con esta columna ref gremio? Esta columna es, digamos, una columna que se enlaza a la TA gremios, a la tabla TA gremios por medio de un ID. ¿Por qué? Porque es una referencia. O sea, estoy referenciando esta tabla. ¿Por qué ahorita la acción o cuando estoy importando datos no me está molestando y me dice, oiga, póngale algo aquí? ¿Por qué? Porque esto no está chuleado, ¿sí? No estoy diciendo que requiere, pero ahora le va a poner que sí requiere, ¿cierto? O sea, cada fila tiene que estar referenciada a la tabla TA gremios por medio de un ID. Y escúchenme bien lo que estoy diciendo, por medio de un ID. ¿Por qué? Porque así es que se crean cuando AppSheet crea los registros, crea un ID. Entonces venimos acá, vamos a crear un registro para que ustedes vean cómo AppSheet crea esa columna que está referenciada a la tabla TA gremios, que es por medio de un ID. Entonces venimos acá y vamos a agregar esto, vamos a ponerle que el gremio, que es lo que nos importa, vamos a ponerle fontanería, el código le vamos a poner FFFF y 01. Esto lo vamos a inventar y esto lo vamos a dejar en blanco porque simplemente no nos interesa. Vamos a darle save y ahora venimos acá y vamos a buscar el registro que acabamos de hacer, FFF. Venimos y pues lo vamos a poner por acá. Vamos a poner FFFF done. Por aquí ya nos aparece. Entonces este es nuestro registro que acabamos de crear y yo quiero que ustedes vean acá que el ref gremio aparece como fontanería, pero si yo me voy y busco esto en mi base de datos no va a aparecer fontanería, va a aparecer un ID. Vamos a irlo a buscar. Entonces, miren acá, este es el ID que estoy buscando y aquí me aparece que la columna tiene un ID. ¿Por qué me aparece esto como fontanería aquí en la tabla? Porque en mi tabla gremios tiene el label como gremio, como el TXT gremio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que crear mi archivo CSV con los ID. Vamos a hacer una cosa que está mal. Voy a poner aquí fontanería y mi archivo lo va a crear con fontanería. ¿Para qué? Para que vean que sí se puede, pero pues que me va a generar una advertencia. O sea, esto en Colombia se dice que es una chambonada. Vamos a generar una chambonada. Entonces aquí, ¿y qué nos falta? Nos falta el encabezado, que el encabezado es entidad tipo de servicio, red gremio, control C, acá. No, si esto es Google Sheet y control B. Listo. Archivo, valores separados por comas y quedó libro 4, hoja 1, versión 1. Venimos a AppSheet. Bueno, pero vamos a hacer una cosa primero. Vamos a borrar toda la información
que tenía la tabla. Vamos aquí en TA tipo gremios. Vamos a actualizar para que vean que ya no tengo ningún dato, y ahora sí vamos a subir la última versión de nuestro archivo. Listo, hemos subido los 74 registros, pero ¿qué ha pasado? Que este ref gremio lo creé con la palabra fontanería, no con el ID, y me está mostrando una advertencia. Ahí está, y esto es un fastidio porque la aplicación se ve horrible. Entonces venimos aquí para que ustedes lo comprueben en la base de datos, venimos y consultamos. Vamos a borrar esto porque esto no es la consulta. Vamos a consultar toda la tabla, y como pueden ver, yo ya le he dicho a AppCheat, oiga, voy a crear una referencia a la tabla, pero pues me quedó mal creada porque no estoy creando con los IDs, pero ya ven que pues también puedo subir, digamos, otra columna adicional. Vamos a borrar esto porque eso está mal. Y vamos a venir aquí en nuestro AppCheat, esto vamos a borrarlo porque así no se suben las cosas, y vamos a copiar en nuestro ID, que donde conseguimos nuestro ID, pues venimos aquí a fontanería TA gremios, en la tabla TA gremios fontanería, y nuestro ID correcto es este. Control C, vamos a Google Sheet, Control B, Control C, Control B, señalo las dos y ahora sí las arrastro y listo. Ahora venimos, vamos a crear el archivo, descargar, valores separados por comas, y nos quedó como el libro 4, hoja 1, versión 2. Tenemos acá, tipo de servicio, vamos a actualizar para que vean que no hay datos, subimos el archivo, abrir, ok, y listo. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento? Que yo ahora sí ya tengo mis registros con el ref gremio como un ID, pero aquí en la aplicación me lo muestra como el label. Entonces vamos a verificar que en esto ya nos aparecen son el ID de cada uno de los registros. Si ustedes tuvieran varios IDs, o bueno, estos registros con varios IDs, pues simplemente los va a relacionar a cada una de las tablas. Aquí por velocidad lo hice para el mismo gremio, pero pues eso se puede, ustedes podrían ponerlo a cada fila un gremio en particular. ¿Qué hago yo para que este ref usuario creador y este DT fecha de alta pues aparezcan? Pues primero que todo, como ya se lo he dicho, no aparecen porque no estoy requiriendo esa información. Estas dos columnas no requieren. Entonces vamos a poner que requiera. ¿Qué pasa? Yo quiero que esto sea automático, que se genere automáticamente. Pues ¿cómo hago? Como es un email, como el tipo de columna es un email, pues yo le puedo poner aquí user email. O sea, que el usuario que está subiendo la información, pues que le coja el email y lo plasme en esta columna. Save. Eso es lo primero que estoy haciendo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a descargar esta información la voy a descargar, la voy a poner en un archivo de Google Sheet, y voy a subir otra información, y la de acá la voy a modificar. En otras palabras, la información que yo tengo existente en mi base de datos la voy a modificar y voy a subir otra información en el mismo archivo. Es decir, voy a agregar filas y voy a modificar las existentes. Van a ver lo que va a pasar. Entonces, para esto lo primero que tengo que hacer es otra acción. Venimos aquí a acciones y venimos aquí a la tabla TA tipo de servicio. Vamos a agregar otra acción. Vamos a crear una nueva acción. Se llama exportar. Esto fue lo que vimos en el video pasado. Exportar tipo de servicio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Es exportar un archivo con la configuración en inglés primary. El display lo vamos a dejar como una nubecita que se llame don, esta nubecita, y le vamos a dar save. Yo aquí estoy creando una acción para bajar la información que tengo de AppCheat a mi computador. Aquí está. Entonces aquí vean que va a suceder algo muy interesante. Vamos a verlo acá. Entonces vamos a darle que descargue la información. Aquí ya me aparece AppCheat View Data. Entonces vamos a abrirla. No, mentiras. Venimos aquí, vamos a abrir otra hoja de cálculo. Acuerden que es mejor trabajar en Google Sheet. Venimos acá y vamos a darle nuevo, archivo, abrir. Le vamos a dar aquí en subir, explorar, porque yo estoy buscando mi archivo que me llegó a la carpeta de download cuando lo descargué de AppCheat. Vamos a darle a abrir y listo. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que este es mi mismo archivo,
Pero ¿qué ha pasado? Que yo ya tengo los IDs, ¿cierto? Los IDs y tengo el gremio, la referencia a gremio, pero como ustedes pueden ver me sale fontanería, no me sale el ID. ¿Por qué? Esto se lo expliqué en el video pasado, pero de forma rápida. Es porque él toma como una fotografía de los textos, como una captura de pantalla de los textos, y saca son los textos, no saca son las fórmulas que hay detrás. Vamos a borrar esto, listo, y vamos a poner el gremio, que el gremio es este número, listo, ya no llegó hasta abajo. Y hasta el momento, ¿qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es que voy a modificar esto, voy a modificar estos textos. ¿Cómo los voy a modificar? Voy a hacerle, bueno, ¿qué es lo que le empiezo a modificar? Quiero que todos esos textos estén en mayúsculas. Digamos que esa sea la modificación. Entonces lo primero que voy a hacer es que los señalo todos, control X, y los voy a pasar aquí a una columna que posteriormente voy a borrar. En esta de aquí al lado voy a poner igual mayúsculas, mayúscula, mira, ahí se convierte todos los textos en mayúsculas. Y ahora voy a darle acá para que se arrastre toda la fórmula, voy a copiar, control C. Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que mis textos, copiar solamente los textos. Entonces vengo acá, señalo esto y le hago copiado especial, valores solamente, y ya tengo todos mis textos en mayúsculas. Ahora, a borrar esto para que no sea tan horrible. Listo, vamos a poner esto un poquito más ancho. Y lo que he hecho hasta el momento, pues cambié el fontanería por el ID, cambié, digamos, los textos a mayúsculas. Como pueden ver aquí, me aparecen estas dos columnas en blanco porque, vuelvo, les digo, lo que hace Apchi es tomar como una captura de pantalla de todos los textos y los pone. Esto no me interesa porque no lo voy a hacer. Lo que sí me interesa es esto, venir a mi archivo de Word, que es el original, donde yo tengo toda la información, y voy a copiar esta tablita pequeña, esta tabla pequeña de acá, control C, que estos son los valores nuevos. Estos valores no los conoce Apchi. Vengo acá y vengo a mi Google Sheet, voy a pegarlos acá y ahí están. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues que están en minúsculas, no tengo el ID, miren, no tengo el ID. Y tampoco tengo la referencia, pero pues en este caso sí les voy a poner una referencia diferente para que ustedes vean que yo puedo subir varias referencias. Vengo a mi tabla gremios y lo voy a poner como una pintura. ¿Qué necesito? Necesito el ID, control C, vengo a mi app sheet y vengo acá, control B, lo jalo y listo, ahí está. Entonces, ¿qué tengo yo? Ya no tengo 74 datos, sino tengo 95, y hay unos que estoy modificando, que serán estos, y hay unos que están, pues digamos, en minúscula y que son nuevos para la aplicación. Nótese que yo no tengo estos, que son los ID. Así se puede subir la tabla porque la configuración de la tabla me dice que él los va a crear con el Unique ID, y adicional no tengo esta columna de user email, o bueno, esta columna de usuario creador, que es un tipo email, y los va a crear. ¿Por qué? Porque tengo ya, digamos, ¿cómo se llama? Una fórmula o una expresión que me lo va a hacer por mí. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Venimos aquí a la aplicación, tenemos unos datos que los ven acá, que están, vamos a verlos acá para que sea mejor. Vamos a actualizar esto para que vean que está actualmente listo. Entonces tenemos unos datos que no tienen nada del usuario creador, que están en minúscula y que son 74 datos. Con una sola acción voy a subir datos, voy a crear esta columna y voy a pasar todos estos textos a mayúsculas, y voy a crear otros a otro gremio. Voy a hacer un montón de cosas en segundos. Venimos aquí a la aplicación, venimos aquí, vamos a importar los datos, vamos a copiar. No lo he guardado, ¿no? No he guardado esto. Vamos a poner el libro 6. Ahora sí, archivo, descargar, valores separados por coma, y listo, ya nos quedó libro 6. Venimos ahora sí a nuestra aplicación, a nuestra acción. Vamos a copiar este libro 6, vamos a subir este libro 6, abrir, ahí se está subiendo y listo. Miren, entonces subimos a la tabla tipo de servicio 94 registros y vamos a darle aquí a actualizar, y como pueden ver nos aparecen unos en mayúsculas y unos en minúsculas. Los de minúscula hacen referencia al gremio pintura, pero vamos a verlo aquí mejor en la tabla. Entonces nos aparecen 94 registros, que fueron los mismos que teníamos acá en el libro 6. Vamos a ver si eran 94. Sí, 94, me he hecho con el encabezado. Y pues adicional hay unos que son
en pinturas que están en minúscula y hay unos que están en mayúsculas que son los de fontanería. Y vuelvo y les digo, esto se creó. ¿Por qué? Porque yo les dije aquí a la expresión que pues me hiciera un email en cada uno de los registros, pues cada vez que se suban. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo subí 94, pues me hizo 94 emails rapiditos. Tenía esta última columna que era para crear una fecha, pues, pero simplemente lo que tienen que hacer es aquí ponerle que sí y ponerle aquí date. No, today, perdón. Listo. Y cada vez que ya suban un archivo CSV, pues simplemente ya les va a quedar con esta columna, con la fecha de hoy, mejor dicho. Entonces, en este último ejemplo que hicimos, modificamos filas 74. Hicimos una nueva columna e ingresamos más registros y esos registros hacia otro tipo de gremios, o sea, hacia otro tipo de referencias. No es más, muchísimas gracias a los que llegaron por acá. Los que llegaron por acá, digamos que ya son unas personas que pueden desarrollar acciones para importar datos a AppSheet y miles de datos de una manera muy eficiente. O sea, que si se van a encontrar con un error, van a decir, bueno, esto es por la columna, esto es por los encabezados, esto es por la configuración regional. Van a ser, aquí en Colombia decimos, unos duchos en esto, en subir datos de manera masiva. Ahora no me queda más sino despedirme y decirles que por acá está apareciendo el video, el próximo video de esta serie de videos de acciones de AppSheet, y por acá está el botón de suscribirse. Háganle caso al busito, suscríbanse por favor.